La paz del Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo. Por la misericordia de nuestro Dios, he decidido hacer una segunda parte del video Hagamos al hombre a nuestra imagen. Siempre ha sido el Señor Jesucristo. Esto por cuanto he notado que el video ha gustado mucho y le ha aclarado a mis hermanos creyentes del Evangelio de todo grupo mucho que no tenía claro, muchas cosas que no comprendía, escrituras que no entendía. Entonces haré un breve resumen de lo que explicamos en el video anterior. Decíamos que porque el Señor Jesucristo, dice la escritura, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. También quien dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y con quién estaba, porque dijo hagamos. Explicamos también que hay una doctrina que enseña y confunde diciendo que el hombre fue hecho primero espíritu y luego formado en carne. Y decíamos que la confusión de esa doctrina, o de quien inició esa doctrina, fue por el desconocimiento de que habla el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14:10, donde dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Porque toda palabra tiene un significado. Y no podemos confundir el significado de ellas, que fue lo que sucedió con el autor de esta doctrina, de que el hombre fue hecho primero espíritu. Entonces explicamos que el hombre no fue hecho espíritu, porque bien claro lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 45, dice el apóstol, verso 45 y 46. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El hombre fue hecho primero carne, no espíritu. Bendito mi Señor Jesucristo. Y explicamos también, teniendo claro esto, que quien es primero espíritu es el Señor que descendió del cielo, no el hombre. Explicamos el significado de la palabra imagen y semejanza, porque la escritura dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo iba a ser hecho el hombre a imagen de Dios si la palabra de Dios dice allá en 1 Timoteo 1:17? Estamos haciendo el resumen. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios es invisible, ¿cómo dice la escritura que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? También está escrito en 1 Juan 4:12 acerca de la invisibilidad de Dios. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Todo esto lo explicamos en el anterior video, pero quiero hacer el resumen para tomar el hilo para lo siguiente que vamos a ampliar, a aclarar en este video. Entonces dice la escritura aquí: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nadie ha visto jamás a Dios, entonces ¿a quién veían los antiguos? Porque Abraham vio a Dios, comió con Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo lo confirma aún más. Capítulo 6. Vamos al verso 16. Dice la escritura
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos que la Escritura lo dice de manera clara. Dios es invisible. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Entonces, ¿cómo es que allá en Génesis 1:26 dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Quién dijo eso? Todo eso lo explicamos. Entonces decíamos que si a Dios nadie le ha visto ni puede ver, y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que Dios tiene una imagen. Y esto está escrito allá, aclarado allá, quién es la imagen de Dios. Lo vimos allá en Colosenses 1:15. Bendito mi Señor Jesucristo, que dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí vuelve y dice, Dios es invisible. Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Además, toda la Escritura nos confirma, Dios es santo. Dios es espíritu y es santo. Como espíritu es invisible. El Espíritu Santo es invisible. Ningún hombre ha visto al Espíritu Santo. Siempre ha visto a la imagen de Dios. Y esto lo explicamos en el video anterior. Pero repito, es necesario volverlo a explicar aquí en este inicio para continuar ampliando el entendimiento, el conocimiento de mis hermanos creyentes. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el Señor Jesucristo. Y por esto explicamos que quien dijo allá, hagamos al hombre a nuestra imagen, siempre ha sido el Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:34. Dice la palabra allá en 2 Corintios 4:34. Vamos a procurar hacer este resumen breve. Bendito mi Señor Jesucristo. Perdón, 4:3 y 4. 4:3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ojo, mis hermanitos. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchísimas veces los creyentes del evangelio habían escuchado esto, que Él es la imagen. Él es la imagen, nuestro Señor Jesucristo es la imagen. Y no solo eso, sino que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Porque ¿qué creyente no conoce Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos Hebreos, que nos confirma aún más. Hebreos 1, leámoslo desde el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Varias escrituras ya que nos confirma que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y es Santo. Nadie lo ha visto. Y como Él dice la Escritura que es la imagen y es el verbo de Dios, la palabra de Dios, pues también está escrito que todo fue creado por la palabra de Dios. Por eso es el Señor Jesucristo quien dijo allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Vamos allá a Juan 1:1, que lo acabé de mencionar. Bendito mi Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era o esta era en el principio con Dios. En el verso 14 dice, y ahí de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? La palabra de Dios, la imagen de Dios se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También está escrito allá en 1 de Juan 1:1. Vamos a 1 de Juan también. 1:1 dice la escritura, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra de vida, porque es la palabra, la creadora de todo y la que le da vida a todo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y hay otras escrituras. Por ejemplo, aquí mismo sigamos con el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el principio era el verbo, en el principio era la vida y la vida estaba con Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios y este verbo, esta vida se nos manifestó. Bendito nuestro Dios. Entonces, por ser Él, el Señor Jesucristo, la imagen y la palabra de Dios, es que es el creador de todas las cosas. Por eso también explicamos en el video anterior, volvamos a Juan 1:3 y leamos el verso 3. Viene hablando en el principio era el verbo. En el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leamos Hebreos 11:3. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Explicamos también de una creación espiritual y de una creación natural. Primero fue la creación espiritual, la natural fue hecha a modelo de esa creación espiritual. Por eso dice el Señor, hagamos el hombre a nuestra imagen, a esa imagen espiritual que tienen los ángeles, que tiene el Señor Jesucristo, que tiene toda su creación espiritual. Y por eso aquí lo dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por el verbo de Dios, por la imagen de Dios, por el Señor Jesucristo. Confirmemos aún más en 2 de Pedro 3:5. Ya entramos a la ampliación de esto que vimos en el video anterior. 2 de Pedro capítulo 3 verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bendito mi Señor Jesucristo. Una vez más nos confirma la Escritura que todo fue hecho, todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, sea la luz. La palabra de Dios dijo, produzca la tierra, hierba verde, seres vivientes. La palabra de Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque Él es la imagen de Dios. Siempre ha sido el Señor Jesucristo. Y por eso encontramos que la Escritura dice, allá en Hebreos también, gloria a Dios, 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siempre ha sido Jesucristo. ¿Por qué entonces tantos hermanos confundidos con esa doctrina de que Jehová es uno
y Jesucristo es otro. Cuando Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando dice la Escritura que Jehová comió con Abraham. Jesucristo allá, para los antiguos. Nombre revelado ahora, en los tiempos en que se reveló el gran misterio de Dios. Y por eso encontramos al Señor Jesucristo. Esto creo que no lo había dicho ni explicado en el video anterior, pero por eso es que encontramos a nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 6:47. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo allá. Las palabras del Señor dice: de cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Porque ya vimos que Él es la vida. Él es el creador. Bendito nuestro Dios. En Juan 10:28, miremos las palabras del Señor. Juan 10:28. Gloria a Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de sus ovejas. Veamos ahí mismo en Juan 11:25. Gloria a Dios. Más palabras del Señor Jesucristo para comprenderlo aún más todo. Dice el Señor, Jesús le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y leamos una más, ahí en Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es la vida eterna. Porque Él es la imagen de Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. El verbo de Dios, la palabra creadora de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decimos una vez más, por todo esto, es que está escrito en Hebreos 13:8 que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Claro, preciso, conciso. Dios no es Dios de confusión, dice la Escritura. Son los hombres con sus interpretaciones privadas, con sus estudios en seminarios, teología, hermenéutica, homilética, ciencias de hombres creadas por el hombre para confundir al hombre. Lea la Escritura como dice la palabra, escudriñe la palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Pero hay que escudriñarlas, no estudiarlas. Hay una diferencia. Aunque muchos no comprendan, no entiendan, no se les ha enseñado la diferencia, pero hay una diferencia. Y por eso dice también la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como dice el folleto, el catecismo, la revista tal o tal. No, como dice la Escritura. De tal manera que debemos apegarnos al escrito está, como está escrito. Porque no podemos interpretarla privadamente, no podemos agregarle ni quitarle a la palabra de Dios o pena de maldición, no podemos pensar más de lo que está escrito. Ahí está la Escritura. 1 Corintios 4:6, 2 de Pedro 1:20, Apocalipsis 22:18-19. Léanlo. Y no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque hay quienes se hacen maestros a sí mismos y se van a acarrear mayor condenación. Por esta razón que explicamos en el video anterior y que las he resumido ahora, es que es fácil comprender las siguientes escrituras que vamos a leer para ampliar, repito, el conocimiento, el entendimiento de mis hermanos. Muchos textos, pero por la mala enseñanza recibida, confunden a muchos. Incluso
cuando se presentan esos conflictos doctrinales entre un dogma y otro dogma, entre una congregación y otra congregación, no tienen cómo explicar su doctrina porque encuentran versos bíblicos. Cada congregación, cada dogma encuentra versos bíblicos para intentar refutar a los otros. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es clara, es precisa, es concisa, porque Él no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos entonces a estas escrituras y vamos a entender por qué, aparte de lo que ya está claro, el Señor Jesucristo, por qué es el mismo ayer y hoy por los siglos. Empecemos con Ezequiel 34:11. Tomemos allá del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Lo voy a leer y aclaro, en algunos videos hago esta aclaración también. Lo voy a leer como dice la Reina Valera, porque ese nombre tampoco es correcto. Ese nombre es Jehová. Pero voy a leerlo así. Exacto. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, dice el Señor. Lo dijo allá, cuando no había sido revelado el nombre del Señor Jesucristo, cuando Él no había nacido de mujer, no se había manifestado en carne para ofrecerse como sacrificio vivo para la salvación de la humanidad. Se manifestaba en carne porque es Dios, como cuando comió con Abraham, pero no nacido de mujer. Bendito mi Señor Jesucristo. Allá lo dijo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconocerá, dice Jehová el Señor. Compare eso, comparémoslo con Juan. Vamos a Juan 10, verso 14. Allá en las palabras de Jehová, dice el Señor Jesucristo en Juan 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Compare esas dos escrituras y todo lo que ya hemos explicado. Mírese, quien entre a este video, mírese el video anterior también, para que desde el principio, aunque con el breve resumen que hicimos, ya puede ir comprendiendo. Veamos Isaías 41:4, que es lo que vamos a hacer en este segundo video, citar solo escritura y comparar. Isaías 41:4 dice la escritura: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, yo el primero y yo mismo con los postreros. O sea, ¿quién hizo y realizó esto? La imagen de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo, hoy conocido en el pueblo de Israel como Jehová. Yo el primero, dice Jehová, y yo mismo con los postreros. Leamos otras escrituras donde habla muy similar, el primero, el postrero. Veamos el verso a Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, y fuera de mí no hay Dios. Mire que viene hablando del primero y el postrero. Ahora comparémoslo. Vayamos a Apocalipsis, vayamos al nuevo pacto. Bendito mi Señor Jesucristo. Y leamos Apocalipsis 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Aquí ya no podemos hablar de Jehová, porque el nombre revelado es Jesucristo. Y de hecho, lo acabo de decir, esa pronunciación no es correcta. Jehová no es correcta. Entonces dice el Señor Jesucristo aquí: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién viene? ¿A quién esperamos? Al Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir.
Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vimos en Isaías, yo el primero, yo el postrero. Veamos aquí el verso 11. Aquí mismo en Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Acaso hay dos primeros? ¿Dos primeros? ¿Dos últimos? ¿Dos dioses? ¿Dos postreros? No, uno solo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora leamos el verso, ahí mismo el verso 17. Gloria a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, el primero, y hoy, el que es, y por los siglos, el último. Pueden ir entendiendo, mis hermanos, aquellos que no comprendían, por qué encontramos esas citas en el Antiguo Testamento y el Señor acá en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, las confirma. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Ahora leamos Apocalipsis 2:8, confirmemos más, y ya pasamos a otras escrituras. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Pero grullada, Jesucristo. Preguntar quién es el que estuvo muerto y vivió. Preguntar quién es el que dice allá en el Antiguo Pacto: yo el primero y yo el postrero. El Señor Jesucristo. La palabra de Dios, la imagen de Dios, el creador de todas las cosas. Y lo vimos ahorita, lo del Todopoderoso. Lo vimos allá en Apocalipsis 1. Pues vamos a leer, porque vamos a ver esto en Génesis 1. En Apocalipsis 1, lo vimos ahorita. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a Génesis 17:1. Gloria a Dios. ¿Quién habla en Génesis 17:1? Jehová, como lo menciona aquí la Reina Valera. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Ahí no dice Jesucristo, porque este nombre está escrito que sería revelado, y en este nombre esperarían los gentiles. También está escrito así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. No dos dioses todopoderosos, un único Dios. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Bendito mi Señor Jesucristo. Ahora veamos lo de Salvador. A ver si hay dos salvadores, tres salvadores o qué. Vamos a Isaías 45. Allá en el Antiguo Pacto, donde se le conocía con otro nombre. Isaías 45, leamos el verso 21 y creo que el 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Pues el que es desde el principio. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, dice el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Bendito nuestro Dios. Compárelo. Que parecería que sobra, pero no. Nunca sobra cuando le sumamos a la verdad. Comparémoslo con Filipenses 3:20, porque aquí dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Es categórico aquí el Señor. Entonces Filipenses, vamos a Filipenses 3:20, dice la Escritura, gloria a Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Bendito nuestro Señor, bendito nuestro Dios. No hay otro Salvador, le dijo el Señor allá al pueblo escogido. No hay otro Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Veamos. Bueno, Isaías 43. Debía haberlo visto antes que 45. Pero volvamos a Isaías 43 a ver qué encontramos otra vez ahí. Gloria a Dios. Y leamos el verso 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios no es Dios de confusión, repito, mis hermanos. Los que no tenían claro este asunto, los que ven a Jehová en el Antiguo Testamento como el Padre y al Señor Jesucristo como el Hijo, y los separan. Cuando son uno solo, son el mismo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Claro, preciso, conciso. Veamos ahorita, comparémoslo ahora con Tito 2:13. A ver qué nos dice el Evangelio del Señor acá en Tito 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Claro, preciso, conciso, contundente. Volvamos al Antiguo Testamento y veamos Oseas 13, verso 4. Palabras categóricas. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, dice el Señor. Y vamos a segunda de Pedro, para hacer, aunque todas las otras escrituras son perfectas, para comparar, pero esta vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Más claro, ¿para dónde, mis hermanos? ¿Quién puede discutir? ¿Quién puede pelear contra la verdad como está escrita? ¿Quién, mis hermanos? La palabra de Dios es contundente y es clara y precisa, porque Él no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso les digo, mis hermanos, para concluir esta segunda parte, esta ampliación de la verdad, la recomendación del apóstol Pedro, precisamente en esta carta en el capítulo 3, veamos el verso 18, lo que nos dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga la recomendación del apóstol Pedro. Creced en la gracia. Y ojo con lo que sigue. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos invocan su nombre, dicen creer en Él, pero no le conocen aún. Tremendo, mis hermanos. Espero que este video ayude a muchos, por la misericordia de nuestro Dios, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dejen de creer esa doctrina falsa que separa al Dios de Israel, mencionado en la Reina Valera como Jehová, del Señor Jesucristo, cuando son el mismo. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por eso es que allá a los judíos el Señor les dijo esto: bendito mi Señor Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían apedrear, lo querían matar, le llamaron blasfemo. Aún hay muchos
que no tienen conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No conocen a Dios, creen conocerle, pero lo que saben, dice la Escritura, no lo saben como deberían saberlo. Veamos allá 1 Corintios 15, gloria a Dios, y estamos terminando, bendito mi Señor. 1 Corintios 15, verso 34, le dice el apóstol Pablo allá a los Corintios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Crezcamos en ese conocimiento, mis hermanos. Con esto, bendito mi Señor Jesucristo, doy por terminado el video, esperando, repito, que mis hermanos crezcan en ese conocimiento para que crezcan en gracia. Y espero que a muchos les haya ayudado. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.